con el tema de lo de la inmigración, que vos dijiste lo de la mirada allá, exploté, porque cuando hice lo del ancla, mi mirada estaba allá, así como, ¡fium! Y todavía no tengo muy superado el tema de mi inmigración, del De ir y sur, venir, claro, y de dónde sí, estoy o de dónde quiero estar. claro. Yo pensaba cuando hablaba Así, eso de vos, que no, ahí no nos tenemos que ir a 2 o 3 generaciones para atrás. Porque no, así Flor que vivió en estoy resensible. España, ¿estás claro? Bueno, está bien. Pero ese que, digo, esta es la reacción de tu cuerpo que está completamente en contacto con lo que estamos hablando. Eh, Total, no sabía qué era lo que me pasaba, qué era, claro, sentía así un revoltijo y cuando tocaste el tema de la inmigración fue tipo, mm, que estaba así, no sé si me veías, pero sí, sí, yo veía que revoleaba las manos y dije, esta está viendo si se va de vuelta. Pero sí también tiene sentido, para que lo pienses, esto de con la dificultad de construir acá también, ¿no? Porque si uno está dividido, es imposible. Para poder estar, necesitamos estar enteros. Si no, nos cuesta mucho. También es una utopía que estemos todo el tiempo 100% todos, ¿no? El árbol totalmente desatado y honrados todos los chanchullos de nuestros ancestros, no va a suceder. Tienen que soltar esa utopía. Vamos a ir pudiendo desanudar las cosas que necesitemos desanudar para estar nosotros más presentes, yendo hacia esa vida que nos toca vivir a nosotros. ¿Sí? María Rosa. Rose, ¿vos no tenés que ir con Nati? Sí, sí, ¿no? La vez pasada te habías quedado en este porque no podías entrar en el grupo de Nati. ¿Te acordás? No te había dicho del avanzado, ¿Cómo? de que, ¿te acordás que yo te había dicho que todavía no había decidido si hacerlo o no al Ajá, de constelaciones? sí. Te tenía que avisar por mensaje, ¿no? Sí, Que porque decidí hacerlo. inclusive son otros valores y el material es completamente distinto. Ah, listo, me paso entonces. No sé. O si querés, quédate acá y después arreglás eso con Nati, porque te va a faltar material también, como vos quieras. Ah, sí, no, porque a mí me llegó todo, por eso. Bueno, ok. Bueno, después Pero no debemos, si no, no importa ahora. Vamos a hacer como una pequeña compartida de lo que pudieron, de lo que fue resonando en lo que, mientras iba hablando, o de las cosas que les fueron haciendo ruido cuando estuvimos trabajando, cuando estuvimos hablándolo en la clase. Para ver si en función de lo que me dicen yo les puedo tirar como líneas o pistas que les permitan ahondar un poquitito más. ¿Sí? ¿Alguien quiere, bueno, Flor, por ahí ya hablaste un poquito, María Rosa? Sí, a mí lo que me quedó muy, muy latente, que lo que te pude contar, ¿no? De mis ancestros, es que fue justo esto del conquistado y el conquistador. Ujú. ¿Qué cosa? Eh, justo lo dejaste así y es como la contradicción constante que tengo con todo. Es como que todo el tiempo se plantea algo y o hago una cosa o hago otra cosa, pero es como con absolutamente todo. No Ujú. sé si tiene que ver tal vez con eso. Y Mm, son completamente diferentes las opciones, no es que es más o menos, ¿entendés? entiendo. Y es constante con absolutamente todo lo que se te pueda ocurrir, con todo, pareja, si tener un gato, si tener un perro, si tener dos gatos, si tener tres perros, eh, si hacer una materia, si hacer dos, si hacer 15, si no hacer nada, Entiendo, y es entiendo. así, ponerme, me lo cambio, no me lo cambio. Ok. Voy a silenciar así contesto y no hace interferencia. A lo largo de este curso, lo primero que vamos a ir es empezando a mirar. No vamos a poder sanar, porque además es un curso de aprendizaje, no de sanación. En líneas generales, todo lo que nosotros vayamos viendo, hay un par de frases mágicas que son las... Vieron que cuando estamos constelando los consteladores les decimos, decí esta frase, decí esto. Como somos re puntuales. Cada frase que usamos no es al voleo.
tiene un sentido. Lo decimos por una razón en especial que responde a una teoría. Ya la van a aprender, no la voy a andar explicando 2 años de formación en 2 semanas. Pero hay frases que son muy poderosas. Una de ellas es, te veo, ¿no? Como si uno pudiera mirar el árbol y en el caso de María Rosa, mirar al conquistador, mirar al conquistado, mirar esas dos fuerzas tan opuestas y decir, te veo. Antes creí, no veía nada, estaba en mi mundo, ahora empiezo a ver y veo que de ustedes vengo. Es como, vuelvo con el ejemplo que tal vez dije la vez pasada. ¿Vieron los que tienen hijos chiquititos cuando los hijos eran muy chiquitos y tiraban de la ropa? Y uno está lavando los platos. Salí de acá. Bueno, sí, mi amor, sí, querida. La diferencia que hay cuando uno para, se agacha, lo mira y le dice, ¿qué pasa, mi amor? Te veo. Se desactivó ¿no? Porque lo que necesitan es, bueno, alguien me vio. Y ese es el gran efecto de una constelación. Me veo. De hecho, quienes estuvieron en constelaciones ya sabrán que cuando usamos esa frase, el síntoma, lo que no estaba visto, empieza a relajarse, el representante empieza a respirar. Entonces, todo lo que vayan encontrando, lo que pueden empezar a decir es, bueno, miran el árbol, se ponen frente al altarcito y le dicen al conquistador y al conquistado, te veo. Ahora veo que soy parte, que son parte mía, que de ustedes vengo. Y otra cosa muy importante es decirle, te devuelvo tu lugar. Porque todos los que pasaron por el árbol, buenos, malos, lindos, feos, heterosexuales, homosexuales, ladrones, altruistas, todo aquel que pasó por el árbol genealógico tiene derecho a pertenecer y se le tiene que dar su lugar, nos guste o no nos guste. Vamos a profundizar sobre eso la clase que viene. Pero aunque no nos gusten los conquistadores, vos tenés sangre de conquistador. Y el solo hecho de que al conquistador se le diga, bueno, la verdad que me guste o no, no soy quien para quitarte tu derecho a pertenecer. ¿No? De hecho, vos tenés de apellido Ruiz, apellido de conquistador. No hay forma, ¿no? Entonces, eso empieza a desactivar el reclamo energético de la lealtad. Te veo, te reconozco, te doy tu lugar. De vos vengo. Sos parte. Esas son palabras mágicas. Pero son palabras mágicas, y ahora me voy a ir un poco del árbol, son palabras mágicas prácticamente para todo. Por ejemplo, Flora, en tu caso, esta angustia por la emigración o por la inmigración, por la añoranza de la tierra tuya, también le puedes decir, te veo, te reconozco, sos parte mía, estás acá, ¿sí? Fue lo que dije. Eso Ya calma me está, inmediatamente. Eso sí, empieza, me ¿viste? pude levantar y me pude ir al baño a saludarlo a Diego y fue, te juro que fue lo que dije. Es mágico. Y sí, porque estás bien entrenada. Sí. Muchos años. Eso parece que es una pavada, pero no es ninguna pavada. Porque uno le está devolviendo un título de propiedad a alguien al que se le quitó. Ni más ni menos, ¿eh? Es devolverle el cuadradito que le corresponde. Al que ya no. Por ejemplo, si nosotros no podemos terminar la carrera porque somos leales a un hermanito no nacido que fue abortado, decirle al hermanito, che, te devuelvo tu cuadradito, te veo, te reconozco, somos 4 hermanos, no somos 3, te devuelvo tu título de propiedad. Yo ya saldo una cuenta que me libera y me permite mirar para otro lado. Si no, me tiene todo el tiempo tomada mirando ahí ese agujero, ¿entienden? Porque es tan importante. Y es muy importante que lo escriban, que escriban nombre, apellido, no el abuelo Cacho. Cuando traten de averiguar cómo era Cacho, devuélvanle su dignidad. ¿Sí? Porque si Cacho fue un inmigrante medio pavote que no pudo hacer fortuna o que perdió toda la fortuna en Italia, bueno, pero Cacho tuvo un nombre, tuvo ilusiones, fue joven, se enamoró. No es el pelotudo del tío Cacho que se jugó todo con los caballos nada más.
nos cuesta entenderlo, porque así nos cuentan la historia a nosotros. Cuando venga un cliente a sentarse a su lado, la persona por ahí va a hablar del pelotudo del tío Cacho. Su trabajo es agarrar al tío Cacho en la imaginación, ¿no? Meterlo acá y decirle a Cacho en el corazón, quédate tranqui, Cacho, quédate tranquilo que yo sé que vos fuiste un ser humano que sufrió. Y preguntarle, ¿y te acordás cómo se llamaba? ¿Cómo le decían? Humanizarlo. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó con Cacho para que se patine todo con los caballos? Esa actitud les va a servir con absolutamente cualquier cliente. Bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Dafne, Pau, Jime, Moni, no hablaste tampoco. ¿Nada? ¿Está impecables sus árboles? Ojo con los árboles impecables, ¿eh? Así. Abran así los ojos, porque les están mintiendo. Dafne. Espera que no te escucho, amor. A ver. Ahí. Uy, hago lío yo. Me quedo quieta. Ahí. ¿Ahí? Dale, perdona. ¿Sí? Listo. Em, Mi árbol es un quilombo igualmente, pero tengo como una pregunta muy puntual que es más directa, Dale. que es algo que se ha charlado más en mi familia. Mi mamá, su papá estaba por ascender a director de gendarmería cuando se quedó embarazada de mí. Mi mamá se queda embarazada de uno medio hippie, que es mi papá. Pero no, pará, Eh, director de gendarmería. Mi abuelo. Ah, Y mi ok. mamá se queda embarazada de mí, de mi papá, que era profe de historia, junto con ella, bueno, Cachivache. un ¿En qué año? boludo santacruceño. ¿En qué año? 86. Bien. Nada, Bien, cuestión de bien. que fue el problemón, porque mi abuelo no podía ascender si mi mamá no estaba Claro. casada. Bueno, cosa de antes para mí, porque en el 86 no, ya no No, debería, en qué el sé yo. 2010 todavía pasaban esas cosas. Bueno, cuestión de que yo la primera vez que hicimos el ejercicio fue como que quería trabajar y a mí me salía la palabra rechazo. Esta fue como una gran cuestión, mintieron sobre mi edad también cuando yo era chiquita, igualmente yo soy súper apegada a mi familia y nada. Pero es como algo que a mí me resuena. A la vez, yo no sé si tiene algo que ver, yo nazco con una mano sin falanges, con lo cual el rechazo fue como algo medio constante toda mi vida por vergüenza, complejo y todo eso. Ujú. Entonces tenía como una duda sobre, claro, todo lo que pudo haber sentido mi vieja durante el embarazo, o cómo trabajar ahí quizás. Y mi mamá, bueno, es algo que le cuesta hablar un montón también. A tu mamá la escondieron con tu papá, porque se usaba mucho, ¿no? Como alquilarles un departamento en la ciudad, sacarla medio del medio. Estaban Porque fuera, digamos, porque mi mamá estaba con mi papá en Córdoba y mi abuelo en Buenos Aires. Pero también lo que sucede es que cuando las obligan a casarse, la abuela paterna, o sea, la mamá de mi papá, no invita a nadie al casamiento, porque era un pueblito, Puerto Santa Cruz. bien, Pero sí, el vestido era grande, o sea, se mintió todo, digamos. bien, Se casó y nada, mi mamá era muy flaquita aparte, entonces zafó, digamos. ya, claro. ¿Y cuál es la pregunta concreta, Dafne? Solo para poder yo responderte y no irme por las ramas que no ¿Cómo me... abordarlo? Como que me gustaría como ver, porque siento como que a pesar de que se charla y como que está todo bien, es como que hay un algo oscuro ahí todavía, es como que falta algo para mí, lo siento. ¿En relación a tu gestación y tu nacimiento o a tu mano? ¿O vos relacionás las dos Rechazo cosas? con esas dos cosas, claro, o Relacionás sea, las- como esa sensación de toda mi vida del rechazo junto con mi gestación, digamos, y el ocultamiento de eso. Bien. ¿Y tu No abuelo sé y si hay tu abuela? relación, ¿Y tu abuelo y tu abuela? ¿Cómo te llevas con ellos? nos adoramos. Ok, bien. Dos cosas. Porque si bien vos las ves juntas, yo las veo separadas. Una cosa es tu trauma personal de haber sido rechazada y escondida, que no pareciera que fuiste rechazada, porque rechazada hubiera sido más si te hubieran abortado, por ejemplo.
Acá tus padres quisieron seguir las normas de la sociedad con tal de tenerte. Tu mamá podría, te digo también porque uno conoce árboles, Se lo ¿no? pregunté, sí, se lo pregunté, fue como un no No, rotundo y fue si una tengo que decisión, mentir, miento, si me tengo que poner el vestido grande, tal no me cual, importa, mi hija nace. Entonces esa tal es cual. una confirmación de amor. Y la otra confirmación de amor es que tu abuelo y vos son muy unidos, ¿no? Ahí está un abuelo que, bueno, tuve que mentir por por mi escalada en la gendarmería, pero mi nieta es la luz de mis ojos. Yo ahora tengo como un flash. Nosotros no constelamos algo en relación a una casa de tu abuelo, no. Constelamos la otra parte y que mi bisabuelo mata a su hija y se suicida. Ah, sabía que eras Bien, vos. Por eso digo, ¿cómo la quería otra tanto a parte. ese abuelo? Claro, no me dan los números. Bien, fue hace muchísimo. Mm, Acá está pudiendo pasar algo y creo que en el caso de Ceci puede ser lo mismo. En principio eso. Que es que vos tengas el sentimiento adoptado de la sensación de rechazo de tu mamá. Eso significa que el trauma no sea tuyo, ujú, porque a vos no te rechazaste. Estoy hablando ahora solamente de la gestación, ujú, pero sí que tu mamá no lo haya podido nunca terminar de digerir, que se haya desconectado de ese trauma, como bueno, acá sigo, yo soy revolucionada, ya está, no se habla más del tema, pipipi, pero sí, mi mamá es así. se haya desconectado de ese dolor y de ese trauma. Entonces, eso significa que lo excluyó de vuelta, le sacó el título de propiedad, vos no exististe, acá no pasó nada, pero eso sí existió. Entonces queda como una nube, como yo le contaba a Jorge, queda como una Mm, nube y vos te lo pones como si fuera un traje tuyo. ¿Sí? ¿Entendés, Dafne? Eso se ujú. Sí, llama, es lo que sentía. bien, eso se llama sentimiento adoptado. Ok. ¿Qué se hace con sentimiento adoptado? Cuando, por ejemplo, esto Ceci que vos decías del abandono, ¿sí? Como de entrar en contacto con, que para vos no tenía sentido esa sensación, pero sin embargo la sentías, bueno, tal vez es un sentimiento adoptado. ¿Qué se hace con eso? Agarran, ustedes hagan todo en su altarcito y con el árbol. Y esto lo pueden hacer con sus clientes. Moni, si vos pescas algo de esto, con las cartas, lo mismo. ¿Sí? Miran el árbol, le hacen mirar a la persona el árbol, le hacen imaginar que se sacan ese sentimiento. Yo a veces le digo, imagínate que te sacas un pullover que no es tuyo. Es un pullover de tu mamá. Hacé de cuenta que te lo sacás, lo doblás y se lo entregás a tu mamá. Y se usa una frase específica. Con amor lo cargué, con amor te lo devuelvo. Soy una hija de 6 años tan buena que como no quiero que mi mamá se sienta así, lo siento yo. ¿Entienden? Porque hablaba de lo de los 6 años. Como no quiero que mis adultos sufran ese dolor, yo me inmolo y lo siento yo. Entonces, cuando hagan la entrevista van a tener que intentar diferenciar. Es algo, lo de Flor. Lo de Flor no es ningún sentimiento adoptado de un ancestro. Ella se fue del paraíso en la tierra de España y se vino a cagar de frío a Mayuí. Es ella la que tiene el trauma. No es ningún sentimiento adoptado, es el sentimiento de Flor. Yo tengo que diferenciar eso para poder ver qué intervención hago. En Flor por ahí hay que trabajar más en por qué te viniste, qué haces acá, dónde te gustaría estar. Son otras las preguntas que hay que hacerle. ¿Por qué no volvés a un lugar que te hacía feliz? ¿Qué pasa? Que preferís quedarte acá y estar dividida. Esas son preguntas para hacerle. ¿Sí? Vuelvo a vos, Dafne. Y esto sirve para todos. En relación a tu mano, hay que pensar, y así tiene que funcionar su cabeza, queridos consteladores. Dafne dijo, ¿a qué lo iban a ascender a tu abuelo? Director de gendarmería. Director de gendarmería. Esto significa que desde joven está en gendarmería, ¿no? Sí, ¿No? desde los 18, Desde desde que los entró. 18. Pupilo a eso. Genial. Eso significa que en la época de la dictadura en la Argentina debe haber tenido algún tipo de cargo importante. No era un perejil. Jefe de logística, lo averigüé en mi adolescencia porque era... Bien, muy bien.
Aparentemente no. Eso significa que por lo menos forma parte de la comunidad unida por el destino de los militares en la época militar. No sabemos cuál fue su rol, Sí. cuál fue su papel, no importa eso. Lo que significa es que es importante, porque acá esto van a tener que aprender a tomar distancia. Es horrible. Porque hay una cosa que tiene que ver con lo que yo siento con mi abuelo, y hay otra cosa que tiene que ver con la historia en la Argentina, cómo se vive. Es como si yo le dijera, la gran alma de la historia argentina se superpone más allá de mi historia personal. Por supuesto que cuando yo trabajo esa historia conmigo misma, yo tengo mi mirada con mi relación con mi abuelo. Y a mí nadie me va a decir cómo fue mi abuelo conmigo, porque fue mi abuelo. Pero, sistémicamente, pensando como un profesional que constela, yo tengo que sacar esa conclusión. Pero tu abuelo formó parte de este colectivo. Y no importa lo que tu abuelo haya hecho, para que no te enriedes, Dafne. No importa No, lo que porque lo haya sé, o sea, fue un tema de que yo saqué a la luz en mi familia, entonces, Claro. Pero es importante también porque, lo que sucedió, sí, perdón, sí, decime. es que cuando yo era chica, porque me lo acabo de acordar con el tema de los 5 o 6 años, a mi abuelo lo amenazaban y le ponían bombas. A mí me pusieron guardaespaldas, toda la Claro, historia. claro, porque Y también eso, es muy importante, porque cuando empiecen a constelar se van a encontrar con un montón de dilemas éticos, dilemas morales, y también van a estar todo el tiempo confrontados con su propia posición. Muy importante. Yo tengo una posición en relación a lo que pasó en la Argentina, pero yo en mi posición no suma para nada cuando constelo. Cuando yo constelo, tengo que ser clara que desde la teoría de las constelaciones, y eso aclara mucho, hubo víctimas y perpetradores de ambos bandos. No todos los militares fueron víctimas, no todos los montoneros fueron perpetradores, y al revés, no todos los desaparecidos fueron víctimas, y no todos los militares fueron perpetradores. Yo tengo que ver caso por caso, caso por caso, caso por caso, porque como bien dice Dafne, y ella fue una víctima, había muchos militares que fueron amenazados y que fueron muertos, reventadas las familias con bombas, compañeros de colegio, departamentos que reventaban los departamentos de al lado. No tiene que tener eso en cuenta. Dicho esto, con la teoría clara para no mandarnos una macana importante, lo que tenemos que pensar, Daf, y esto no significa que haya pasado, es que tu abuelo, te lo voy a decir de otra manera para que no se te arme un guiso y dejes de escucharme y te enojes. Mi abuelo era la mano derecha de Videla, o sea que yo estoy en el horno catatónico. Mi abuelo era la mano derecha de Videla, yo sé que cometió, aunque me lo negaron a muerte, yo sé que cometió muchas ilegalidades, por algo muy simple, se enriqueció rápidamente mi abuelo. Entonces, pero lo sé de grande, yo, digamos, era mi abuelo, pero era la mano derecha de Videla, o sea, hay poco margen para que sea un angelito. Poco, muy poco margen, porque, o sea, les voy a decir, para que se den una idea, cuando Videla estaba preso, mi abuelo arregló ir a tomar el té a la cárcel con él y presentarle a todos sus nietos, y nos llevó a todos, yo incluida tomé el té con Videla, porque imagínate la relación que tenían, o sea, no se salva pero ni de casualidad mi abuelo. Ahora, como mi abuelo está en el colectivo de desaparecidos y militares en la historia de la Argentina, y como eso está vivo, porque las víctimas y los perpetradores de ambos bandos, de vuelta, no es que uno fue víctima, ambos bandos tienen víctimas, ambos bandos tienen perpetradores, esa historia está en carne viva en la Argentina. Quienes sufrieron daños exigen justicia. Y generalmente las almas de quienes sufrieron daños, ¿cómo exigen justicia? Que pague. Y ese que pague puede ser que pierda todos los bienes que tiene. Entonces las familias de los descendientes caen en la miseria, no pueden tener plata, no pueden tener éxito, o tienen accidentes, o nacen con enfermedades. Ahí está Pau, que tuvo un tremendo accidente con un incendio y perdió una o las dos manos, Pau, las falanges, ¿no?
casos, y se quemó toda la cara, que sus hijos paguen con accidentes, o que paguen, por ejemplo, en tu caso, podríamos pensar una interpretación con el tema de la falange, ¿sí? Que quede una marca, que queden marcados. ¿Por qué les digo esto? Porque es necesario, cuando veamos el árbol, Moni le va a agarrar un patatús, cuando tenías una cara como... es importante que nosotros pensemos con esa cabeza. No es tu trabajo pensarlo, Dafne, es mi trabajo pensar así, ¿sí? Y yo voy a tener que tener eso en cuenta, y voy a tener que trabajar con tu relación con tu abuelo, y vamos a tener que buscar frases que calmen a todos los que están pidiendo sangre. Por ejemplo, yo con esto no tuve nada que ver, yo no había nacido, mi abuelo es mi abuelo y yo soy yo, mi abuelo fue bueno conmigo, a todas las víctimas que piden sangre los veo, los reconozco, les doy su lugar, reconozco su sufrimiento. ¿Entienden? Las frases que yo voy a utilizar para desenredar a Dafne van a tener que tener en cuenta todo este contexto transgeneracional. Me van a permitir comprender el corazón de Dafne, su vínculo amoroso con su abuelo y el amor que tienen mutuamente, y me van a permitir ayudar a separar del drama nacional, porque además es un drama nacional, no es que lo pisó un colectivo o que atropelló a alguien en la calle. ¿Está, Dafne? Perfecto, gracias. ¿Ok? No, de nada, amor. Me falta escuchar a Betiana, a Moni, a Pau. ¿No quieren compartir nada? Bueno, ya te presioné tanto que no te queda otra. A ver si yo te puedo habilitar el micrófono. Tenés que hacerlo. Ahí estás, ahí Hola, estás. ahí está, perfecto. Sí, no, me parece que hoy estamos como todos muy en una misma red, ¿no? Porque del lado de mi papá tuve militares y desaparecidos, Ah, mira. de los dos. Y sí, es algo que, bueno, nada, también en esto que yo estuve haciendo ya hace rato, trabajo de mi árbol, encontrar todo lo que hicieron del lado de mi papá los conquistadores, bueno, yo creo que es como vos decís, repercutió, y de las dos maneras, porque uno de mis primos desapareció, sin embargo otros de mis primos en ese momento eran comodoros, vicecomodoros, no sé cómo se les llama a los de la Fuerza Aérea en esa Ya. época. Entonces era como que entre hermanos charlaban para ver si se podía encontrar al otro primo, que en realidad no, No se nunca se encontró. encontró. Pero No, no. también está bueno lo que decís, Moni, porque ahora también pienso que en realidad por ahí, y eso es una manera de abordarlo, la repetición de esta dinámica, esta tensión entre las dos fuerzas opuestas en la generación de tus primos, no es más que Sí, una repetición de lo no resuelto de la tensión de la conquista, ¿entendés? En tu sí, árbol sí, sí, se sí, repite esta energía porque todavía no encuentras solución, claro. Sí, sí, sí. ¿entiendes? Así que bueno, a seguir trabajando. Del otro lado no, bueno, era de acá, eran autóctonos, bien americanos, aborígenes. Pero bueno, de este lado sí. Y bueno, todo eso creo que otra cosa que saqué en deducción, ¿no? En esto de conquistadores y todo lo demás. Como que entre mi mamá y mi papá, de mi papá vienen todo lo que sería los conquistadores, de mi mamá de la parte de acá. Eh, Mi mamá siempre como que lo sometía mucho a mi papá, ¿sí? Siempre fue eso, hasta los últimos días, con decirte que mi papá estaba postrado en una cama y mi mamá una vez la enganché que le pegó un chirlo porque no se dejaba cambiar el pañal, a ese A ese punto. nivel, Entonces, exacto. sí, 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 sí. Que tuve que intervenir yo y bueno, y medio que se pudrió todo, pero, pero bueno, Dato menor. Esa es nada. la novedad que vos Sí. introduciste desde tu sentir y desde tu sensación sentida. Pero sí, Sí, yo me acuerdo que una vez estaba considerando un problema matrimonial, una amiga mía que tenía también era de la Armada, no me acuerdo, el marido, un pibe que no había tenido nada que ver era más joven, había nacido en el 90, ponele, y que terminamos en que ella veía en él
al conquistador porque su abuela era descendiente de comechingones. Y ni siquiera es como si yo le dijera, no eran sus ojos los que veían a Claro. eran los ojos de la abuela en ella, o sea, era tan fuerte como se superponía el tiempo, como daba un elipse del tiempo, que hasta ni ella era ella, digamos, ¿no? Y cuando terminó la Sí, constelación, sí, ella encontró la fuerza para separarse, ¿sí? yo creo que hay algo de eso, porque mi mamá siempre, no, con esa gente, o sea, con la familia de mi papá, porque esos son re agrandados, ellos se llevan el mundo por delante, no, Claro, vos estaba tenés que haciendo ser humilde como mi familia, como nosotros, claro, ¿viste? Ese tipo de cosas. sí, como la romantización de la humildad también, ¿no? Como la fuerza de la También, reivindicación. Bien, exacto. gracias, Moni. Bueno, gracias. Pau, Jime, ¿algo para compartir? Nada. Ok. Jime, a ver, espera, ¿eh? A mí me resonaron un montón de cosas desde que empezó la clase. Una, que soy medio como sobreprotectora con mi hija y creo que tiene que ver con esto de como miedo a la muerte y quizás en mi árbol puede que haya alguien ahí. Después también con lo del título universitario, como que yo también sería como la primera en poder tener un título universitario y es algo que se me truncó siempre y principalmente cuando iban a ser males, ¿no? Como quizás tiene que ver ahí con algo de, Tu mamá, por con ahí. la maternidad, ¿sí? Claro. Después, bueno, los apellidos maternos, estos de madres solteras, por ejemplo, ¿te acordás que cuando hicimos el taller de abundancia, nos descubrimos que mi mamá no tenía el apellido del padre, sino que mi abuela para irse de Paraguay, porque el padre de mi mamá, mi abuelo, era violento, se le cambió el apellido y le dejó su apellido, entonces mi mamá creció con el apellido Como materno, madre, digamos. claro, como si fuera de madre soltera. Bueno, después de todo eso, mi mamá empezó a conectar con ese apellido que es Valena, que era su El del verdadero papá. apellido, el Ujú. del papá, y de ahí empezó a conocer un montón de primos, hermanos, un montón de familia que tiene, que ahí se destrabó algo, ¿viste? Ujú, Estuvo claro. bueno. Después también como la mezcla de las sangres, como de conquistadores y conquistados también, como esa tensión la siento, como no sé, como que toda mi familia vino como de Paraguay, donde hay una mezcla como muy fuerte también de europea, alemana, suiza, pero también guaraní, por ejemplo. Entonces, como Claro. en la familia había las dos cosas, como la cultura de los dos lugares, digamos. Es como, Y también voy a hacer una bueno, eso introducción. hay un montón, pero Sí, sí, pero quiero hacer... es un montón. Gracias. No, 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 pero voy a sumar algo chiquitito, pero que es importante que tengan conciencia. Por supuesto que no se van a convertir en historiadoras, ¿no? Pero en el caso de Paraguay es muy importante que tengan en cuenta que muchas de las personas que vienen de Paraguay están escapando de la tremenda guerra de la Triple Alianza que diezmó a la población paraguaya, no quedaron hombres en pie y terminaron peleando niños de entre 6 y 12 años que fueron masacrados. Entonces hay como también a quienes vienen del Paraguay una carga de haber sido prácticamente extinguida el género masculino, ¿sí? O sea, venir de Paraguay no es cualquier cosa. Y en Paraguay es muy importante el tema de la... Les tiro datos porque les van a servir o para ustedes o para sus pacientes, ¿sí? Hay un tema con el tema de la sexualidad en Paraguay, porque las mujeres, como quedaban pocos hombres, tenían relaciones sexuales con cualquier hombre en Paraguay, pero no por una cuestión de promiscuidad, sino de para mantener la población, la renovación de población, porque había muy pocos hombres, entonces había un hombre cada, no sé, 5 mujeres, pónganle. Entonces en Paraguay no era tan importante de quién era el apellido, lo importante era haber nacido, ¿entienden? Había como una necesidad, porque realmente hay escritos en Facebook. Pongan Guerra del Paraguay, Felipe Piña, que tiene como escritos muy interesantes. Notas chiquititas, pero que ustedes pueden ver y que les van a permitir empezar a ver con amplitud. Porque cuando lo constelen muchas veces tiene que ver con la guerra y van a aparecer tendales de muertos en el piso. ¿Sí? Y una cosa más, que ya es como un chivo de lo que viene en la clase que viene,
que tu papá, que tu mamá haya tomado conciencia y recuperado el apellido Valena, es súper importante, porque al devolverle a él el título de propiedad, lo que hace es reconectarla con la fuerza de la vida que vino a través de su padre. ¿Sí? La vida se hizo paso a través de la mamá y del papá. Y cuando nosotros tomamos a nuestros padres, que no significa que tomemos el té con ellos, sino simplemente que digamos, de ustedes vine, lo que se abre es la fuerza del poder de la vida. El dinero es nada más que otra manifestación de la fuerza de la vida. Entonces es evidente que algo tiene que suceder cuando se le abre la puerta a eso que se le había cerrado. ¿Sí? Es como la manifestación más clara. Mandale un beso a Diego, paso por ahí. Bueno, ¿algo más? Si no, vamos cerrando. Lo que les voy a pedir es lo siguiente. Ceci. Hago el lío siempre, soy yo, No me da cuenta. Me quedé dando vuelta a esto de las historias repetidas. Este corte, para no repetir la historia, más que nada para trasladarla a nuestros hijos, que es lo que más me preocupa a mí. Yo no quiero trasladarle todo este mambo a mis hijas, que es principalmente la razón por la que yo estoy acá. Entiendo. O sea que esto se corta cuando uno constela y cuando uno transmite las frases necesarias en el momento, ¿no? O sea, con las frases uno de a poco va tomando conciencia y cortando y viendo la realidad, como pasando lo que uno tiene y que no le corresponde, pasando devolviendo lo que uno no es uno. Eso es lo que me quedo dando vuelta ahí. No es fácil de responder lo que vos me decís, porque es como si yo les dijera, hay un montón de enfermedades del árbol, y cada enfermedad tiene su manera de solucionarse. ¿Sí? Si yo al apellido Valena le cierro la puerta y lo excluyo, la manera de resolverlo es volviendo a abrirle la puerta y permitirle que vuelva a ingresar. ¿Sí? Y esa es una manera. Otra manera es a un excluido decirle te veo. Estamos hablando de una receta, que es la de los excluidos, darle su lugar. Pero puede ser, por ejemplo, que yo no haya podido formar o ser feliz con mi pareja, porque toda mi vida, como a mi mamá se le murió la mamá cuando era muy chiquita, siempre percibí a mi mamá muy desvalida y me la pasé criando a mi mamá, cuidando a mi mamá, siendo la mamá de mi mamá, siendo la pareja de mi mamá. Eso es un desorden. Ahí no hay ninguna exclusión, estoy desordenada yo, estoy parada en el cuadradito incorrecto de mi árbol. Y eso tiene una solución diferente. ¿Sí? O puede ser que yo crea que mi papá, como es alcohólico, a ver, no, voy a darte un ejemplo diferente para que no... Vamos a suponer que yo vengo de una familia muy humilde y que una docente de la secundaria ve que soy una persona inteligente y que no sirvo para ser albañil como mi papá, que es el oficio que me enseña mi papá, y como no tengo hijos, como no tiene hijos, esa maestra me empieza a pagar el colectivo para la universidad, me compra los libros, me da todo para que yo pueda terminar la facultad. Esa persona me está dando un montón a mí de algo que yo nunca le voy a poder devolver, porque no es plata, es la posibilidad de ascensión social lo que me está dando. Está desequilibrando y me está endeudando en una energía que no tiene por qué dármela. Yo me voy a sentir toda la vida atada a esa mujer por una deuda que yo no pedí contraer, que la tomé, y me va a desviar mi energía porque yo voy a estar sintiéndome que le debo a ella. Y eso se llama un desequilibrio en el dar y el tomar, y tiene otras soluciones. Y te estoy dando como lo básico, que es los órdenes del amor de Hellinger, las recetas. Pero todo empieza con te veo. Veo que me diste porque no tenías a tu hijo, porque no tuviste hijos. Veo a mi papá, a quien rechacé lo que él me podía dar, que era mi título de albañil. Te veo, papá, veo tu dolor. Hago lo mejor que puedo con esto para que te sientas orgulloso de mí.
Veo a Valena y le devuelvo su cuadradito. Veo que mi mamá tuvo una mamá y que yo no necesito ocupar su lugar, porque la madre ya la tuvo. Yo no soy quien para sentirme mejor que la mamá. Todo empieza, todo empieza con te veo. Por eso empezamos a aprender viendo, anotando en el árbol, ¿sí? Por ejemplo, Flor, vos en el árbol, acá, tenés que poner tu trauma de la inmigración. Forma parte. ¿No? ¿Quién más tenía un sentimiento adoptado? Te lo expliqué. Ahora ya estoy como mareada. Bueno, forma parte. Anótenlo. Conquistador y las fuerzas del conquistador y ¿cómo se llama? Y las víctimas de los pueblos originarios. Anoten, eso es una fuerza. Lo veo. Que tuve que pagar algo que no sé, lo veo. Lo anotan con una palabra. Pueden usar colores, pueden ponerle cartoncito, pueden hacer lo que quieran. Pero empiecen por verlo. Y una vez que lo tienen anotado, lo ponen en el altarcito y cada tanto prenden una velita. Lo dejan en un espacio sagrado para que reciba esa fuerza. Eso, después me cuentan. No todo se resuelve constelando. Eso se lo inventó Hellinger para tener más plata, pero no es así. Pero no digan que yo lo dije, porque está mal que lo diga. No todo se resuelve así. Pau. ¿Ahí se escucha? Sí, amor. No, quería compartir, yo tuve una experiencia con mi hijo. Mi hijo cuando era desde muy chiquito empezó a estudiar, se le interesó por la medicina, entonces se le pasaba, sabía los huesos de la mano, todo, pero era muy chiquitito, yo estaba muy preocupada. Yo empecé a estudiar decodificación biológica, y bueno, una de las cosas son los secretos de cómo digamos, el proyecto sentido de cómo vino el chico al mundo. Uh-huh. Y en realidad yo había tenido endometriosis, y una forma de curarse, yo había tenido muy joven, era quedando embarazada. La endometriosis se cura quedando embarazada porque no tenés menstruación. Entonces, yo ya tenía 30 y pico de años, entonces, 30, creo, 32. Y yo ya ahí me había empezado a preocupar, entonces empecé a buscar me operan, claro, pero me operan, el médico me dice como que ya un ovario casi no lo tenía, el otro estaba ya tomado, y bueno, milagrosamente, por supuesto, quedó embarazada en marzo. Me operan en diciembre, en marzo quedó embarazada. Obviamente, un solo intento, de casualidad fue. Y bueno, mi hijo vino a sanarme. Ese fue el proyecto sentido. Por supuesto, mi hijo iba a estudiar medicina, pero eso era como un secreto, una cosa interna de nuestra, digamos, mía. Cuando estudio, lo que me dice es que yo comparta a mi hijo por qué vino él al mundo. Claro, yo se dio el momento, le conté que él había venido a sanarme, por qué había venido, porque yo me separé al año del padre, es decir, él estaba siempre traumado de por qué nos habíamos separado, si era por culpa de él. Le conté la historia, mi hijo no agarró más un libro. Yo les aseguro, se llevaba libros, en vez de jugar en el recreo en el colegio con 8 años, 9, se llevaba los libros de lo que yo estudiaba. Para mí estaba muy preocupada. Nunca más lo agarró. Es decir, se liberó solamente contándole el sentido de por qué él había venido. Quería compartirlo, porque para mí había alguien que dijo por los hijos, que estaba muy preocupada. A veces solamente con compartir el proyecto sentido por lo que vinieron, ayuda y suelta, no tenés que hacer nada. Sí. A mí me parece, gracias Pau, a mí me parece que es importante que ustedes como empiecen, está mal que lo diga alguien que constela, pero es que la verdad es que es así, me he cansado de verlo en las consultas individuales, ¿no? Hay algo del tomar conciencia de manera amorosa y buscando la reconciliación y la verdad, que es profundamente sanador, o sea, simplemente la verdad. Entonces, no sientan que si no constelan no hay nada para hacer. Yo me he cansado de levantar lealtades sistémicas simplemente pidiendo a la persona que empiece a dibujar su árbol. Y poner la tía Coca, busca el nombre y poné el nombre completo de tu tía Coca. Solo eso, obra maravilla. ¿Sí? Entonces, tengan confianza en que a veces como mínimas intervenciones tienen una repercusión poderosa. No necesita hacer todo tan espectacular. A una costa de mi propio trabajo. Gracias, Pau. Dafne, y terminamos, si les parece, porque estamos repasados.
Una preguntita muy cortita. Sí, amor. Mi abuela tuvo 3 maridos. ¿Cómo los pongo en el árbol? Se murieron los 3 igual. La viuda negra. No, mentira. Pones, yo lo que hago es poner marido A, marido B, marido C. Ok. Entonces, esa es la manera que lo hago yo. Entonces, cuando pongo los hijos de mi abuela, los pongo por Sí. orden de nacimiento y entre paréntesis le pongo el papá. Supongamos que tuvo con el A tuvo 2, con el B tuvo 3 y con el C tuvo 1. Bueno, en ese caso ponen los hijos por orden de llegada. Es muy Y los importante. pongo con mi papá, que son sus hermanos, en el cuadro con mi papá. Sí, está bien, estaba ordenándome, porque como me hablaste, pero es tu abuela, la mamá de tu papá entonces. Ujú, sí, Los hermanos se ponen todos y pones entre paréntesis en la letra del papá de los hermanos. ok, Entonces ahí te va a ordenar un poquitito. perfecto. Los ex, y sobre todo los ex importantes, son muy importantes, porque siempre hay un ex abandonado, despechado, que hizo lugar para que pueda aparecer yo o pueda aparecer mi mamá. Entonces, nos guste o no nos guste, a la yegua de la ex de mi marido le tengo que agradecer que haya entrado en su vida y que se haya ido, porque gracias a la yegua esa yo puedo estar. ¿Sí? Esa es como Uy, la el otro actitud. día me enteré una historia que en otro momento la cuento, pero de mi abuelo justo la otra noche. Mirá, Más o menos le diste en el palo. ¿viste? Sí, sí, son muy importantes. Averiguan el nombre y ponen el nombre, porque forma parte del árbol. No es solo por sangre. La historia une muchas veces. Bueno, muy La bien. hago súper cortita. Había Porque siempre vos una tenés foto razón. de mi abuelo con una mujer y nunca quiso hablar del tema. Él se estaba muriendo y mi mamá le pregunta por esa mujer y no va, que la nombra y había sido su novia con la que se iba a casar, pero lo engañó con el amigo. Entonces El amor de su se vida. casó con mi abuela. Claro, Sí. segunda opción. Buenísimo. Anotala, anotá el nombre, si conoces la foto. Está interesante para hablar después de eso. Bueno, ahora sí, doy por terminada la clase de hoy. Les dejo el quilombo a ustedes para que sigan trabajando en su árbol. Y la clase que viene vamos a avanzar un poquitito más y vamos a hacer como un pequeño cierre. Y después ya nos preparamos para el tema que sigue, que es muy importante, que son los órdenes del amor. Ahí empezamos ya a empezar a buscar más soluciones. Buenas noches a todas. Chao, chicas. Gracias.